Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV. Seguimos haciendo televisión en tiempo de pandemia y en la capital regional seguimos por la octava semana en cuarentena. El 18 de septiembre no cabe la menor duda que el más atípico de estos 210 años de la primera Junta Provisional de Gobierno. Con protocolos, con restricciones, son los tiempos que corren. Pero para hablar de política, para hablar de actualidad, para hablar de lo que está ocurriendo en el sur de Chile, tenemos hoy día de invitado al diputado Alejandro Santana, diputado de Renovación Nacional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Hola, gusto saludarlos. Al concejal del Partido Ecologista Verde de la comuna de Puerto Montt, Juan Carlos Cuiquillo. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y alguien que nos reclamaba mucho porque lo invitábamos poco, el presidente del Partido por la Democracia de la región de los Lagos, don Jorge Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, don Jorge? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Buenas tardes a todos. Un saludo a Vértice. No, si no reclamaba tanto. Lo que pasa es que estamos todos ahora complicados con esta pandemia. Todos los tiempos de la televisión que hacemos desde nuestro hogar, oficina, en fin. Don Jorge Muñoz como presidente del PPD. Estamos a 38 días del plebiscito. Un plebiscito atípico, necesario, sin duda. ¿Hay ambiente en la ciudadanía para este plebiscito? ¿Usted cree que están dadas las condiciones? ¿Usted cree que puede haber una colusión entre los derechos ciudadanos del derecho a sufragar, como también si alguien que tiene COVID, por ejemplo, también que el derecho de la salud pública? ¿Cómo ve usted el ambiente y si están dadas las condiciones para un plebiscito normal? O sea, de normal no tenemos nada desde marzo a la fecha, obviamente. Estamos en una situación muy especial, el tema de la pandemia. Estamos en cuarentena ya un poquito más de un mes, si no me equivoco, y vamos a seguir hasta fines de septiembre, lo más probable, en la comuna de Puerto Montt. Con respecto al tema del plebiscito, la gente tiene una posición bastante clara con respecto a que si va a ir a votar o no. Todas las encuestas dicen que más del 70% de las personas sí van a ir a votar en las condiciones casi que sean en realidad. Creo que hay un alto interés y esto me trae recuerdos mucho sobre el plebiscito del sí y no para cuando recuperamos la democracia, con respecto al entusiasmo que tiene la gente y con respecto a poder hacer un nuevo pacto social, una nueva carta, ¿cierto?, por la cual podamos navegar por lo menos unos 40 o 50 años más. Así que yo creo que sí hay entusiasmo, en otras condiciones obviamente, pero campaña hay, obviamente. Don Jorge Muñoz, al margen de la validez, lo necesario tal vez de una nueva constitución es probable, pero usted no está desde una burbuja hablando tal vez desde el mundo político, porque mire, los últimos años los procesos electorales cada día ha habido menos participación. Normalmente los que van a votar son los sobre 55 años. Y en este contexto de pandemia, la gente de sobre los 55 años son los que más miedo, temor, incertidumbre tendrán con el tema de los contagios. ¿No cree que es probable que lo que usted dice, este entusiasmo, esté más bien una burbuja de los partidos en la ciudadanía, en este contexto de pandemia? Por favor, don Jorge Muñoz, ¿no cree que puede afectar que son estos los mayores que normalmente estaban de corbata, son los más disciplinados desde el punto de vista cívico? Bueno, yo debo comentarte que yo, con la gente que he conversado mayor, hablando desde mi mamá y mi familia, que son todas mujeres sobre 70 años, son las más entusiastas con ir a votar, o sea, son los más responsables, son los que tienen clara la convicción de que la única forma de transformar el país y hacer un país que uno quiera es votando. Me preocupa más, ¿cierto?, ese electorado medio líquido que le da lo mismo a lo mejor ir o no ir a votar, porque ese dicho de que igual hay que levantarse a trabajar, ¿cierto?, al otro día y ganarse el pan. Pero creo que el electorado más antiguo, ese que yo apunto a los que ya tenemos 50 y tantos años, de la década del 80 para adelante, sí va a ir a votar. Parte de la juventud también, nosotros hemos sondeado harto entusiasmo la juventud. De hecho tenemos y estamos constituyendo una red de apoderados para mesas, ¿cierto?, bastante considerable con gente joven. Y lamentablemente la gente que era pasado los 60, la ley no lo permite ahora para ser apoderados de mesa, y por lo tanto también habíamos recibido algunos nombres y gente con voluntad de colaborar el 25 de octubre. Pero yo creo, Hardy, que esta burbuja de los partidos políticos, como tú dices, no es tal en realidad. Nosotros, obviamente, como partidos, nos interesa una alta participación en el plebiscito. Creo que sí lo va a haber. Creo que vamos a superar sobre el 60% del electorado. Lo que la derecha no quiere justamente es esto. No quiere hacer el plebiscito. Creo que
el tema de la pandemia, ¿cierto? Lo están utilizando políticamente para asustar a la gente, para tratar de generar, ¿cierto?, un ambiente negativo, y creo que se equivocan, una vez más se equivocan en su estrategia. La gente, cuando está decidida a transformar a Chile y votar en las elecciones que son importantes y primordiales, la gente va a toda costa, eso te lo aseguro. Juan Carlos Cuitiño, usted es un concejal joven, usted forma parte de la nueva generación de la política. Según Patricia Santamaría, en Chile están habilitados para votar sobre 14 millones de personas. En la región de los lagos votan 730.000 y fracción. Usted ve los jóvenes, motivación, ustedes se están organizando dentro de todas estas oposiciones, ustedes del Partido Ecologista Verde. ¿Cómo están viendo estas nuevas generaciones que normalmente critican mucho, pero son apáticos al momento de ir, digamos, a participar en este proceso electoral, Juan Carlos Cuitiño? Señor, con respecto al punto anterior, es la responsabilidad del Estado en la situación sanitaria, y por otro lado, luego del estallido social, creo que hay una nueva concepción respecto a la política en sí. Me refiero a que creo yo personalmente que efectivamente después del estallido social van a ir muchos jóvenes a votar, y eso es lo que yo espero y eso es lo que siempre he señalado, es que finalmente como cierta medida hay una demanda ya visualizada, ¿cierto?, con todas las marchas que han existido y todas las demandas. Yo creo que está el ánimo, ¿cierto?, quizás no se ve visualmente porque estamos dentro de una pandemia, pero creo que vamos a tener una muy buena número de personas que estén votando en este próximo plebiscito. Porque recordemos, concejal, que la comuna de Puerto Montt, en la última elección municipal, junto con la comuna de Santiago, fue las comunas con la más baja participación. Creo que rondó el 29%. Por eso le pregunto a usted, como concejal, un hombre del terreno, un hombre de una generación joven, ¿usted ve efectivamente que usted cree que se va a romper esta brecha a la baja, en este contexto de voto voluntario, en este contexto de pandemia? ¿Usted tiene esa percepción, tiene esa convicción, concejal? Bueno, mi percepción es que la comunidad, no estoy hablando solamente de los jóvenes, estoy hablando en general. Creo que con todo el estallido social, el tema de la AFP, la gente ha aumentado su conciencia respecto al rol social que tiene y cómo las políticas públicas afectan derechamente al bolsillo de la comunidad. Entonces, por eso lo que yo te decía anteriormente es que efectivamente hay una mayor conciencia. Si nosotros aumentamos que exista mayor educación cívica, mayor debate, por ejemplo, mayor información, las redes sociales, y eso es un rol fundamental, es que finalmente vamos a llegar a ciudadanos más empoderados de un término más de conocimiento. Y es lo que yo he hecho, por ejemplo, desde este punto de vista como concejal. He evidenciado las irregularidades que han existido en la Municipalidad de Puerto Montt, he estado fiscalizando, y esa información la toma la comunidad, y ellos evalúan si realmente, y ellos forman su propio criterio respecto a lo que sucede, lo que sucede en la comuna, por ejemplo. Entonces, creo que todos nosotros como entidades, como políticos, como presidentes regionales, como militantes, como amas de casa, nosotros tenemos la obligación de entregar la información, en este caso mío, como concejal de la comuna de Puerto Montt, así como el diputado y otras personas más que están en cargos políticos, de entregar la información a la comunidad, y ellos verán su criterio. Entonces, yo me siento parte, no es por ser autocomplacente ni nada, pero creo que nosotros debemos cumplir esa función, de entregar la información, de que la gente, ¿cierto?, analice cada situación que ocurre en su comuna o en el país. Diputado Alejandro Santana, un poquito lo mismo, pero la derecha está viviendo su propia vía crucis, por ponerlo, porque en las oposiciones están todos por el apruebo. Y la derecha, ya no sé si hay 2 o 3 almas, pero claramente hay unos que están por el apruebo, otros por el rechazo. ¿Cómo se convive en ese dilema aquí en la misma región? Destacado, yo no sé si usted está por el rechazo o por el apruebo, diputado. Le aprovecho a preguntar, ¿y cómo están viviendo este proceso al interior de...? Tengo entendido que el diputado estaba por el apruebo primero, ahora como que cambió un poquito. Entiendo que usted no exige del diputado, que el diputado responda, pues. Bueno, primero decir que se generan varios elementos que
creo que hay que considerar, uno, que este es un acuerdo político, el acuerdo por la paz, el acuerdo por una nueva constitución, que suscribieron los partidos de derecha como también los partidos de oposición. Y también decir que el patrimonio del apruebo no es de la izquierda, el patrimonio del apruebo es quienes sienten que modificar la Constitución hay que hacerlo a través de un proceso constituyente. Y hay gente del mundo de la derecha como también gente del mundo de la izquierda. Y hay otros, en la cual me incluyo, que creo que la modificación de la Constitución, como se han hecho en el pasado, no requiere un proceso constituyente por una razón muy simple. Por una razón que creo que hoy día las urgencias y las emergencias en nuestro país están focalizadas y están susceptibles a ser resueltas no a través del proceso constituyente, sino que a través de políticas públicas como se han hecho en los últimos 30 años. Pero ese es un debate que a mi juicio, mira, Harry, para serte muy, muy franco, es un debate en el cual yo respeto la posición que puedan tener quienes creen que la modificación de la Constitución hay que hacerlo a través de un proceso constituyente, como quienes también creemos que las modificaciones o mejora la Constitución se tiene que hacer a través del sistema actual. Y será la gente la que determine el próximo 25 de octubre cuál es la fórmula que quieren ocupar para este proceso. Ahora, cuando esa fórmula se determine, si se mantiene la que impulsamos una parte de la derecha, bueno, tendremos un gran desafío desde el Congreso Nacional para llevar adelante esas modificaciones, esos cambios de la Constitución. Si gana la opción del proceso constituyente, viene un gran desafío, y es el más importante, y es la segunda heredad, y es a mi juicio la más relevante, que son de la elección de los constituyentes. Y ahí yo creo que entramos al proceso de la verdad. ¿Cuáles van a ser los nombres que se van a poner a disposición para hacer estas modificaciones de la Constitución? Modificar la Constitución requiere de una seriedad profunda, porque aquí nos encontramos en polos tan opuestos que obviamente si los polos son los que triunfan en la elección de los constituyentes, podemos no necesariamente mejorar, sino que tenemos un riesgo inminente de retroceder. Pero eso es un tema que habrá que definirlo en el minuto que conozcamos el resultado del 25 de octubre próximo. Pero yo quiero hacer un alcance. Yo creo que estos eslogan que siempre se aplica, que la derecha es la que protege, o mejor dicho, está a favor de los poderosos, la izquierda está a favor de los débiles, es algo tan burdo, porque yo creo que esto no es un tema de coaliciones, esto no es un tema de espíritu en la cual uno pueda participar, esto es un tema que tiene que ver con la responsabilidad y con la conciencia social. Y digamos con toda la fuerza del mundo, esos actores existen en todos lados. Si las formas de poder llevar adelante, el espíritu de poder ayudar y poder modificar las políticas públicas y en ayuda a la gente, son lo que marca la diferencia, son los matices, son las definiciones que cada cierto tiempo la gente tiene que optar por las que se proponen en una u otra opción en este caso. Mire, estoy volviendo a propósito, concejal Cuitino, usted está defendiendo el proceso constituyente como el que más, pero resulta que su partido el 20 de noviembre del año pasado abandonó el Frente Amplio porque usted rechazó este acuerdo de llevar un plebiscito. ¿Cómo explica a los ciudadanos? No, lo escuché un poco cortado, ¿me puede repetir? No, que yo recién lo escuchaba con mucho entusiasmo hablando del plebiscito, de este nuevo proceso constituyente, pero resulta que su partido, el 20 de noviembre del año pasado, no solamente abandonó el Frente Amplio, sino que usted rechazó los acuerdos de esta convocatoria de plebiscito. ¿Cómo le explica esta cosa a los ciudadanos que dicen una cosa, pero usted el año pasado no estuvieron a favor de este acuerdo? ¿Ustedes no estuvieron de acuerdo con que se llevara un plebiscito? Sí, bueno, efectivamente el Partido Ecologista en ese entonces no se sumó a este acuerdo y efectivamente nosotros ya no estamos dentro del pacto del Frente Amplio, pero nosotros lo vemos como una situación que empujó, ¿cierto? Empujó para poder cambiar un poco las reglas del pasado, que finalmente esto ha llevado a que la Constitución actual que tenemos rige muchas leyes, por ejemplo, el tema de los derechos de agua, muchas leyes. Te voy a dar un poco respecto a tu pregunta, es que respectivamente nosotros necesitamos, efectivamente, siempre hemos estado a favor de cambiar la Constitución, eso es inicialmente. Pero ustedes lo firmaron el acuerdo el 16 de noviembre del año pasado.
nosotros nos firmamos porque no estábamos de acuerdo en el sentido de cómo se fue efectuando, en el sentido. Lo que nosotros queremos decir es que efectivamente nosotros, hay mucha, el tema grueso de este tema es que necesitamos cambiar la Constitución. Ahora, lamentablemente no se fue dentro de los parámetros que nosotros queríamos. Pero para sumar mucho más es que nosotros estamos a favor de la nueva Constitución, siempre lo hemos querido hacer, y hay que modificar, y yo creo que ahora es la oportunidad de que se puedan modificar algunos estamentos dentro de la Constitución, porque muchas veces, muchas leyes que se han tratado de normar dentro del Congreso, lamentablemente tenemos un problema desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional muchas veces leyes que se han querido cambiar no se puede porque están dentro del parámetro de la Constitución. Y eso que nosotros queremos que se vaya modificando. Muñoz, usted tiene también un poco de bagaje en la política. Cuando yo me recuerdo que en el año 88 el Partido Comunista prácticamente llamaba traidor a la gente izquierda que participó en el plebiscito del 88. El PPD estaba recién llevado un año y tanto, porque no estuvo de acuerdo con el plebiscito del 88. El Partido Comunista, lo mismo ahora del Partido Comunista junto con el Partido Ecologista, tampoco se firmaron de acuerdo, pero el día son los polipolos del plebiscito. Usted, como presidente nacional del PPD, ¿no le recuerda algo así? ¿Le produce algo? ¿Este doble discurso? Mira, estos doble discursos, o sea, pretender decir que la derecha, ¿cierto?, es patrimonio de la gente más necesitada o de que no le defienden a los poderosos, lo que acaba de mencionar el diputado. Además, me gustaría preguntarle al diputado por qué en su primera opción política era votar por apruebo y después ahora está por el rechazo. Me gustaría que después me lo aclare. Eso tengo entendido, ¿no? Bueno, y segundo, no es así. Bueno, si no es así, bueno, entonces yo estoy equivocado. Y segundo, si esto no fue porque los partidos políticos, y aquí hablo transversalmente, se hayan puesto de acuerdo para hacer la nueva Constitución. Esto fue gracias al estallido social. Si no hubiese habido estallido social, no hubiese sucedido absolutamente nada. Y estaríamos, ¿cierto?, en lo mismo que recorrimos del 88 hasta el año 2000 y tanto. Por lo tanto, creo que nosotros los partidos debemos ser facilitadores en esta tarea. El PPD, Hardy, es el único partido que va a llegar por lo menos el 50% de constituyentes que van a ser independientes. Eso se estableció como política, ¿cierto?, del partido en la Comisión Política y en el Consejo Nacional, y fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar gente del mundo independiente para que se pueda ser constituyente, y vamos a estar obviamente por la convención, ¿cierto?, de constituyentes, pero plena, ¿sí?, donde se elijan los 155 constituyentes y no tengamos ninguna confusión, ni discurso, ni doble estándar en esto. Estamos en eso. Ahora, con respecto a tu pregunta, bueno, la gente cambia de opinión. O sea, si Longueira llama a votar por el apruebo, y hay un hay un par de personajes de la derecha, creo que deberías preguntarle a todas esas personas por qué. Creo que a lo mejor les cayó un chorreo de demócratas, ¿cierto?, y comprendieron que la voluntad de la gente hay que respetarla y no aferrarse a lo que tuvimos durante tantos años, donde básicamente se modificó la Constitución, producto de que tampoco podíamos llegar a acuerdo para transformarla. Siempre dicen, no, que ustedes tenían mayoría, pero en las grandes transformaciones nunca tuvimos la posibilidad de los 2/3, así que por lo tanto... Jorge, está bien, mira, porque tú partes de la base, y todas las encuestas se lo indican, que la prueba debiera ganar. Porque uno podría entender que la gestión, la movida de Longueira, dan por perdido el rechazo, y su pelea, como dice el diputado Santana, después creo que hablemos con el diputado Santana, eso es el tema de los constituyentes. Porque pongamos las cosas en el suelo. En el distrito 26, por ejemplo, se eligen 5 constituyentes. 5, ¿cierto? ¿Cuánto crees que va a sacar el Chile Vamos y cuánto crees que va a sacar lo que actualmente la oposición de los 5? Mira, nosotros bueno, yo no tengo la bola mágica, ¿cierto?, para predecir el futuro ni adivinar cuántos, ni tampoco para decir que con esto, ¿cierto?, va a arder Chile después del 25 de octubre, así como se pretendió decir desde el plebiscito del 88 en adelante de que Chile iba a desaparecer. Los agoreros y los que practican la política del terror, ¿cierto?, están equivocados. Ahora, si nosotros la oposición vamos ordenados, ojalá en una o dos listas, obviamente que vamos a tener posibilidades, ¿cierto?, de por lo menos tener la mayoría de constituyentes. Espero que la sensatez de los partidos de oposición prime. Si no, le vamos a regalar, como le hemos regalado a estos últimos gobiernos, la derecha, donde hemos ido
dividido y la derecha ha gobernado con minorías, entre comillas, porque no lo hemos puesto de acuerdo, así de simple. Así que yo espero que tengamos por lo menos, unos 3 constituyentes. Ojalá así sea. Pero para seguir con Jorge Muñoz, ¿usted cree que es posible que las oposiciones estén unidas cuando hay un sector de lo que fue Frente Amplio que no quiere saber nada con la nueva mayoría? Más aún, el nuevo presidente Común fue bastante despectivo, se refirió a la casta de la ex nueva mayoría. ¿Usted cree que es posible que se arme listas unitarias en lo que son las oposiciones? Mira, yo creo que lo más probable es que no sea así, no vayamos tan unidos, pero ojalá que tengamos 1 o 2 listas, pero al final ese personaje y ese partido están por la prueba y por lo tanto, si salen electos algunos constituyentes de esos sectores, obviamente que van a ser parte de la gran transformación y grandes constituyentes que vamos a hacer la Carta Fundamental. Así que yo estoy tranquilo, como dijo Longueira, la batalla, ¿cierto? La madre, todas las batallas, porque esto ya está perdido para la derecha, eso está claro. Eso el gobierno lo sabe, eso lo saben los partidos de derecha, eso lo saben los parlamentarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted dijo que no era golero, alguna cosa dice que sí, para otra pero bueno. No, las encuestas dicen eso, no lo digo yo. Yo no estoy adivinando cuántos constituyentes, porque si las encuestas me dijeran a mí que van a haber 2 constituyentes de derecha y 3 de oposición, yo te diría, bueno, eso es lo que dice la encuesta, pero en eso no hay ninguna lectura. Lo que sí tenemos claro es que el triunfo va a ser significativamente importante. Así que, por lo tanto, ojalá la sensatez prime y podamos tener una cantidad de constituyentes como corresponde. Diputado Santana, el que personajes como Lavín, el que personajes como Longueira, el que aquí el nivel local como Wenray, Rodrigo, dentro de la prueba, esto mitiga un poco lo que podría ser una derrota, como dice Jorge o dice Juan Carlos, podría ser muy dura, y una derrota dura siempre psicológicamente afecta mucho. Todos sabemos que cuando en un municipio el sector que gana finalmente se lleva a la presidencial. La madre de toda la batalla efectivamente es la elección de constituyentes, en este caso se eligen 5 en el distrito 26. ¿Ustedes se están preparando para esa batalla, diputado Santana? Bueno, primero decir que la desafección que ha existido en Puerto Montt, ya que estás dando el ejemplo de Puerto Montt, es relativamente histórica. Yo he revisado la votación desde hace varios periodos, no solamente las parlamentarias presidenciales, sino que también y principalmente las municipales. Y eso es porque no ha habido capacidad de convocar, de cautivar, de hacer que masivamente la gente vaya a votar. Y esa es una realidad, y distinto de los candidatos que han participado. Y esta situación en este proceso del plebiscito del 25 de octubre, yo creo que no va a ser distinto. Yo no estoy hablando de resultados, estoy hablando de la cantidad de personas que van a participar. Yo creo que la participación va a ser bastante baja y por una razón muy simple. Porque al final del día yo creo que la gente sabe mayoritariamente que esto no es llegar al cielo o irse al infierno. Y yo soy uno de ellos, y quizá en eso se confunde Jorge. Cuando yo he dicho, porque dentro de los matices o corrientes que hay en el apruebo, la gente de centro-derecha que está a favor del apruebo, no está a favor del apruebo por la misma mirada que tiene Jorge. Está a favor del apruebo porque sienten que es importante generar un proceso de validación a la actual Constitución. Ellos tienen una mirada distinta, tienen una visión distinta, pero están a favor del apruebo. Bueno, en el caso de rechazo, en el cual yo participo también, creo que hay corrientes distintas. Yo no creo que esto sea blanco y negro. Yo creo que la opción de modificar la Constitución, como se ha hecho en estos últimos 30 años a través del Congreso Nacional, es posible. Eso es lo que estoy diciendo. Pero yo no me niego a hacer las modificaciones que a mi juicio corresponden hacer en esta Constitución, sobre todo por los tiempos actuales que estamos viviendo. Por lo tanto, como Jorge y también como Juan Carlos, tenemos una opinión bastante parecida, que hay que hacer ajustes o hay que hacer modificaciones con más o menos profundidad a la Constitución. No tenemos diferencia. Y el tema que estamos debatiendo es el tema de fondo, es el tema de qué forma se va a hacer hecho. Dicho eso, como no tenemos diferencia, ¿ya?, en la cual, cierto, es importante hacer ajustes, modificación, modernizar la Constitución, el proceso, la gran batalla está en los constituyentes, en la eventualidad que, cierto, gane el apruebo el próximo 25 de octubre. Y yo creo que la historia en la elección de constituyentes va a ser muy distinta. No va a ser distinta a lo que ha pasado en los últimos 30 años. Hay gente que se identifica, que tiene más confianza a quienes ven un país de una forma, a cómo ven otros el país de otra forma. Y en consecuencia yo creo que eso es algo que habrá que ver con la calidad de los constituyentes. Yo creo que al final del día, mira, y este es un proceso, Jorge, aparte de costo y de burocracia y
y de tantas cosas que van a venir detrás de este proceso, pero yo me atrevo a decir que el 80% de los constituyentes de nuestro país van a ser caras conocidas. Van a ser caras conocidas. Esto no va a hacer que la gente va a escribir la Constitución. Y van a ser gente que yo espero que tengan la capacidad de ver un futuro distinto hacia adelante. Que eso va a requerir de muchos acuerdos en el proceso constituyente. Va a requerir en la nueva Constitución, o en los ajustes o en la modificación de la Constitución, va a requerir de acuerdos, donde las visiones de este país, que son muy conocidas, que hay una parte de centro, hay una parte de izquierda, una parte de derecha, tienen que llegar y ceder y ser capaces de pensar en el futuro, porque efectivamente hay una propuesta ciudadana que yo creo que hay que escuchar. Pero eso es algo que todavía ni siquiera se puede imaginar, porque lo primero que hay que ver cuál es el resultado del plebiscito. Ahora, el resultado del plebiscito, claro, uno puede pensar que cuando hay un sector de la derecha, en el caso de los parlamentarios de Renovación Nacional, que el 25% de ellos están a favor de la apruebo, el 75% están a favor del rechazo, que en teoría debiera haber un resultado favorable a la apruebo. Pero eso al final no lo decidimos, no lo decidimos quienes estamos a favor o en contra del apruebo. Eso lo va a definir la gente el 25 de octubre. Así que yo en esa línea ya sería un poquito más cauteloso, esperaría que pase el 25 de octubre, y si el resultado es estrecho o es amplio, no va a cambiar la historia en el proceso de la elección de los constituyentes. Diputado, hay un temazo. Usted, de este panel, usted es el único que es parlamentario y que está ahí en Bahía Argentino con Pedro Montt, habitualmente. ¿Qué posibilidad hay, cuando estamos a 38 días del plebiscito y a cuántos 5 meses de la elección más 7 meses de la elección de constituyentes, que se le facilite la vida de los independientes? Porque actualmente está todo esto para que sean solamente de las maquinarias políticas de los partidos políticos. Bueno, yo creo que ese es un tema difícil que se ajuste en el tiempo que queda, para ser bien sincero. Creo que al final del día, eso es lo que estoy diciendo. Cuando se tenga que definir los constituyentes, la historia no va a ser distinta o muy distinta a la que ya estamos viviendo. Y esa es la realidad. Ahora, dicho eso, yo solo hacer un punto. Cuando se habla en este tema de que este debería ser un proceso mucho más reflexivo, deberíamos haber tomado un poquito más de tiempo, yo soy partidario de eso, yo, por una razón muy simple. Efectivamente, hay un acuerdo político, un acuerdo por la paz y un acuerdo por una nueva constitución, producto de una situación muy compleja que vivió el país, donde legítimamente mucha gente salió a la calle a generar demandas que son históricas. Pero también sabemos que la explosión social, o el nombre que se quiera dar, generó un impacto, generó una externalidad negativa. Una externalidad negativa, entre otras, de la imagen país. Generó efectos en la economía y generó principalmente efectos negativos en el desempleo. Eso requiere de un ajuste importante y que lamentablemente no se reactivó ni se mejoró porque después llegó el COVID-19. Cuando se determinó aplazar la elección municipal, ¿ya? Y la elección también de la elección del plebiscito, las condiciones sanitarias en Chile eran bastante mejores a las que hoy día vivimos. Uno debiera pensar que debíamos tener tiempos normales para hacer este proceso. No significa eliminarlo, sino que hacer un proceso en tiempos normales para que la democracia se pueda no tenga externalidades negativas que puedan afectar en el volumen de personas que puedan ir a votar. Ahora, en este aspecto creo que este pacto, que es un pacto político, Hardy, político, que lo suscribieron, como tú lo viste y le hiciste el punto ahí a Juan Carlos, ¿ya? Es un pacto donde los que estaban en la mesa no era el mundo independiente. Los que estaban en la mesa eran las coaliciones políticas, que son las mismas coaliciones políticas que van a defender con toda su fuerza al mundo y con toda su capacidad electoral para tener la mayor cantidad de representantes a la mesa de los constituyentes. Y creo que no hay ánimo de ningún sector de que esto signifique abrir espacio para que sea lo más ciudadano posible. Porque no va a ser lo más ciudadano posible. Porque va a ser un proceso de elección de constituyentes muy politizado y muy de coaliciones políticas. Juan Carlos Coitiño, para seguir con este programa de analizamos política en la actualidad. Nuestros parlamentarios le cuentan a cada uno de los chilenos 220 millones de pesos al año, APP. 23 millones mensuales y su sueldo es 6 millones, aunque no sé bien el descuento. En este último tiempo, los diputados de oposición
se levantan, se acuestan pensando en las acusaciones constitucionales. No sé cuántas van ya. Pero están pendientes de la reforma de pensiones, están pendientes de algunos temas sobre el cambio climático, están pendientes del tema de la pesca artesanal. Usted, que es parte de un partido tal vez pequeño, pero que es de oposición, que es de izquierda, partido ecologista, tiene un diputado, ¿usted está de acuerdo con todas estas acusaciones constitucionales? Contamos 38 días un plebiscito, para una oposición que todavía no tiene ligazones. ¿Qué piensa usted de todas estas acusaciones contra el ministro Pérez, el ministro Ángel y no sé otro ministro más? Juan Carlos. Bueno, sí, pues es parte, bueno, lamentablemente yo no estoy muy del 100% de acuerdo en algunos casos, pero es parte de la política, ¿cierto?, de poder finalmente demostrar si es que efectivamente se hizo políticas públicas como deberían hacerse en este tipo de acusaciones. Yo desconozco en qué proceso están. Si bien tenemos nosotros un diputado, si bien él no ha estado en todos esos procesos, pero efectivamente yo creo que también creo que es parte también de la política de poder, ¿cierto?, de buscar, ¿cierto?, cómo fueron sus acciones frente a cada caso. Y eso yo creo que es parte del sistema, ¿cierto?, de político que existe, de poder ir desarrollando y analizar qué es lo que pasó en el pasado, y eso yo por un lado lo encuentro que es efectivo y que también ayuda a poder retroceder y decir, oye, que esto se hizo bien y esto se hizo mal y cómo lo mejoramos. Está bien, pero ¿no siente usted que es cierta desconexión con la ciudadanía? Mire todos los problemas sanitarios, el problema económico, se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo en esta pandemia. Lo que viene por delante va a ser complejo, es saber los números, es saber la realidad, es saber lo que pasa aquí en Puerto Rico, gente que uno conoce, y que los diputados le dediquen tiempo, energía, en estar acusando, a último minuto, el ministro Ángel, por ejemplo, diga su opinión derechamente, si usted está de acuerdo con eso, por ejemplo. Es que yo, por ejemplo, si estoy de acuerdo o no, claro, en este contexto de la pandemia, efectivamente, es cuestionable, obviamente, lo que tú señalas, porque estamos en un proceso, yo no sé si todo está bien que se presenten estas acusaciones, pero debe haber algo, sí, debe haber una parte de acusación, ¿cierto?, pero no darle, quizás en los medios de prensa quizás le dan tanto énfasis, pero yo sé que hay cosas que se están haciendo por parte de los diputados. Creo que tiene que haber un equilibrio respecto a eso, pero yo creo que sí, está bien que se hagan estos tipos de acusaciones, pero yo creo que más allá de que eso es que la prensa finalmente la que envuelve, ¿cierto?, la preocupación que finalmente... El mensajero culpable. Don Jorge Muñoz, ¿qué hizo usted esta acusación? ¿Usted está de acuerdo? Si usted fuera diputado, ¿usted estaría ahí, digamos, de maripola acusando a los ministros que se pase por delante, no? O sea, primero es una facultad del Parlamento. Primero que nada, o sea, no es algo antojadizo, o sea, está dentro de la facultad del Parlamento o del parlamentario, por lo tanto, cuando se cree que hay méritos para eso, bueno, se hace. Si tú me preguntas particularmente en el caso Manlach, yo creo que ya pasó la vieja y lo dejaría que en su jubilación, ¿cierto?, tranquilo a Mañalich. No así al ministro del Interior. Creo que el ministro del Interior, Varela, se pasó de la raya, Pérez, se pasó del hito. Pérez Varela, se pasó el hito, se pasó la raya. O sea, tuvo a un país 7 días paralizado, las carreteras en estado de emergencia, en estado de excepción, con toque de queda, con carabineros tomando café con los camioneros. Desabastecimiento de combustible en el sur de Chile, de alimentos, de medicamentos. ¿Y qué hizo el amigo de los camioneros, ministro del Interior? Absolutamente nada. Yo en particular, ahí sí que sería el guaripola de los parlamentarios para juntar las firmas para una acotación constitucional y sacarlo del cargo, porque creo que Chile no se merece un ministro tan políticamente, entre comillas, cargado visiblemente con un amor a lo mejor golpista de lo que fueron los camioneros en aquel entonces. Así que, por lo tanto, en ese sentido, Hardy, yo sería el guaripola sin duda. Ahora, también, como dice ahí el compañero Gutiño, todo tiene que tener un equilibrio con respecto al tema parlamentario. Hay muchos proyectos de ley que están ahí durmiendo, hay muchas cosas que
se deberían haber resuelto hace mucho tiempo, en fin. Y diálogo, esto es lo que falta, un poco más de diálogo. El Ejecutivo tiene el problema de que mandan los proyectos de ley y los manda, ¿cierto? Y no tiene capacidad de diálogo. O sea, Piñera piensa que acá él es el director de la empresa, manda los proyectos de ley a la gente y tienen que aprobarlo porque él los mandó, ¿no? Para eso son los parlamentarios, para discutir las leyes, para poder colocarse de acuerdo en muchas cosas. Jorge Muñoz, a propósito de lo que tú planteas, ¿tú crees que el ministro Pérez o el gobierno tratan de distinta manera a unos manifestantes que a otros? Y segundo, por ejemplo, pero absolutamente, el carabinero es la policía política de este gobierno. Oye, cuando tú ves las marchas de los pocos que marchan por el rechazo, ¿qué es lo que hace Carabineros de Chile? No todas, ojo, que los carabineros que están acá en el sur son diferentes. ¿Qué es lo que hacen? Custodian, resguardan, no toman detenidos, hacen vista gorda. ¿Qué pasó en Plaza Italia posterior a esa marcha o el mismo día con las TEMS de salud que fueron legítimamente a manifestarse porque se sienten que están menoscabadas? Guanaco, detenciones, agua, o sea, perdóname, si ve lo que dicen las encuestas Carabineros, ve lo que piensa la gente. No lo digo yo solamente, lo dice la mayoría de los chilenos. Lamentablemente el prestigio Carabinero, el prestigio de la institución de Carabineros está por el suelo, porque lamentablemente actúan políticamente en base al gobierno de turno. Lamentablemente es así. O sea, ¿tú crees que los gobiernos en política o los carabineros? Yo creo que la derecha hace mucho más política y carga más la mano a Carabineros que los otros gobiernos. Y te lo digo de conocimiento de ex uniformados y de parientes que yo tengo Carabineros. Nunca han sido tan más maltratados desde la llegada de la democracia con los gobiernos de derecha que los gobiernos de la concertación. Eso es lo que me dice gente que fue en la institución y que algunos pertenecen a la institución. Está bien, pero recordemos la operación de Huracán, en la cual el gobierno del presidente Bachelet le puso toda la fecha. Recordemos lo que fue la parte de Catrillanca, en la cual el secretario... O sea, es lamentable que una institución se preste para montajes. O sea, pero tú crees, está bien. ¿O no? Pero mira, antes de darle la palabra a tal vez para otro programa, que lo que pasa con Carabineros Chile es una institución de 58.000 miembros, tiene una institución muy importante para el orden público, para la seguridad, para la social, ¿no es cierto? Lo peor que puede pasar cuando los gobiernos en política con Carabineros. Pero te hago una pregunta, Jorge. Si se ve normalmente que los sectores izquierdos están atacando a Carabineros, ¿tú no crees que también un tema humano de sentirse más atacados por quiénes los pueden proteger más? Lo planteo como una duda, Jorge. Lo que pasa, yo no tengo ningún problema de que Carabineros haga su trabajo, ¿cierto? Primero, son agentes disuasivos, más que represivos. Lo que pasa es que Carabineros sigue con esta filosofía militarizada desde los tiempos de dictadura. Yo creo que la gran transformación es que está el diputado, lo más probable es que no llegue al Parlamento lo que yo le diga. Creo que la filosofía de la policía que debemos tener para el futuro es una policía preventiva, educativa, en fin, y obviamente con grupos especializados para el narcotráfico, para el tema Araucanía, para lo que sea, pero debemos tener una policía que sea un poco más ciudadana y que no sea tan política. Ese es el problema de Carabineros, y sacarlo del orden de lo militarizado. Carabineros debe ser una policía absolutamente, no municipal, pero que esté preocupado, ¿cierto?, del resguardo interior del Estado. No Carabineros debe controlar el orden público. Diputado Santana, esta semana a propósito de Carabineros salió un informe de un proceso que está haciendo la Contraloría, lo cual todavía no están los dictámenes, en que se filtraron datos en la cual supuestamente se pueden hacer cargos por 7 altos generales del alto mando. Me parece apropiado que el ministro Pérez y otros ministros hayan salido antes que salga el informe final de la Contraloría a ponerle tanto apoyo cuando finalmente, como siempre ocurre con la Contraloría propone para que finalmente el jefe superior sea el que resuelva. Me parece un error que está cometiendo aquí los ministros, en particular el ministro del Interior, con respecto a este tema de la Contraloría y el sumario que está realizando el interior de Carabineros por lo que ocurrió en octubre, noviembre y diciembre. Yo tengo la impresión de que hay una connotación media tendenciosa con respecto a estos informes de Contraloría y donde el gobierno, donde en este caso el ministro ha hecho el punto.
Pero creo que el tema es más de fondo. Carabineros de Chile, como bien lo decías tú, son prácticamente 60.000 personas, hombres y mujeres en nuestro país. Es la institución que seguramente la gran mayoría, si no absoluta, de los chilenos ante una situación de complicación personal van a acudir. Y eso significa que generan confianza, generan certeza y entienden, ¿cierto?, de que son ellos quienes pueden ayudarlos en situaciones complejas o delicadas. La situación de Carabineros, a mi juicio, y de la o disminución de su valoración, no tuvo que ver necesariamente en este último tiempo producto de las acciones que haya cometido Carabineros. Esto tuvo que ver y se linkea con el proceso de robo de algunos sinvergüenzas, ¿cierto?, de Carabineros, y que fue muy amplio, muy oportuno y de verdad dañó la imagen de Carabineros, y que hoy día creo que está mejorando y está mejorando producto, ¿cierto?, de la acción de Carabineros en este proceso de pandemia que ha sido tan complejo, como también... ¿Qué pasa con los derechos humanos, diputado? Respondo al tiro eso, de resguardar la seguridad pública, como también lo han hecho, ¿cierto?, los militares que han apoyado en este proceso de pandemia. Los temas que afectan en los derechos humanos son investigados, y si hay culpabilidad tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Nadie, ¿cierto?, exime de responsabilidad a quien comete una falta de ese tipo. Pero una ¿Cuántos cosa generales es, del mando han ido de baja, diputado? ¿Cuántos generales del mando han ido de baja? Porque aquí se corta el hilo por lo más delgado. Si me responde, se lo agradecería. Una cosa es sancionar a las personas que tienen responsabilidad, y otra cosa es mitificar de que el cuerpo de Carabineros, como cuerpo colegiado, ¿cierto?, cometen faltas reiteradas o faltas que afecten a el derecho de las personas, los derechos humanos. Ahora, todo proceso tiene su cauce, y los procesos terminan, ¿cierto?, con determinaciones que se tienen que ejecutar. El número no tengo... Yo lo tengo. La impresión yo lo tengo. Son 2.350 causas en Fiscalía contra el Carabinero a partir del 18 de octubre. 2.350. Ya, y tenemos que esperar el resultado, ¿cierto?, de esas 2.000, donde seguramente algunas van a terminar, ¿cierto?, generando una acusación fundada sobre los hechos, otras seguramente se van a sobreseer, pero es un tema que tendrá que revisar o que está trabajando la Fiscalía. Pero pronunciarse a priori del resultado yo creo que es muy prematuro todavía. Jorge, mira, quiero volver sobre este tema para pasar a otro tema. Esto es una percepción mía, que estoy equivocado. Si yo fuera carabinero, debe ser ingrato ser carabinero. Pero se tiene la impresión que la izquierda está todos los días, digamos, hostigando a carabineros. Por tanto, porque al final son personas, son familias, tienen sentimientos, van a votar al final. No creen que están porque efectivamente hay 2.350 causas en la Fiscalía que está llevando contra 550 carabineros a partir de todo lo que ocurrió el 18 de octubre. Algunos están imputados, muchos están formalizados, pero es un derrotero en la justicia. ¿Por qué no crees que la institución vaya funcionando en vez de que la izquierda se haga enemigo del Carabinero de Chile? ¿Pero por qué tú me dices que la izquierda es la que está hostigando? O sea, perdóname, la gente perjudicada por la represión en este país, inclusive en tiempos de dictadura, no fueron precisamente del partido del diputado. Han sido siempre gente de oposición, en aquel entonces contra la dictadura, y oposición ahora, o en este caso con el estallido social y oposición a este gobierno. Nómbrame una persona que haya sido de derecha que esté con un ojo menos de todas las lesiones que han tenido los ciegos o las víctimas. Entonces no es que estén en eterno conflicto con la izquierda. Yo creo que no. Yo creo que, insisto, la Carabinero, y ahí comparto lo que dice el diputado, el Carabinero es una institución que nos sirve a todos y a todas cuando tenemos problemas domésticos o de situaciones delictuales, en fin. Pero creo que la filosofía de Carabinero debe cambiar profundamente. La formación de Carabinero desde el generalato hasta abajo debe cambiar, porque en este momento sigue siendo jerarquizada y militarizada. Por lo tanto, aquí, yo eso le pregunté al diputado, ¿cuántos carabineros con estrellas han dado de baja? Cero general, cero. Pero quiero recordarle... Y un par de oficiales, y el resto tropa. Entonces, quiero recordarle que cuando se dio el presidente Piñera,
que fue de los errores que cometió, creo yo. Pero un momentito, ahí no dieron de baja, ahí llamaron a retiro. Barrió con 50 yo te hablo de, Hardy, yo te hablo de procesos, de denuncias, porque aquí, cuando hay responsable, se corta con el responsable y se echa la institución en el acto. Pero ¿qué pasa con la jerarquía? Si esto es una jerarquía, si el general es el mando superior, el que da las órdenes para abajo, entonces, por lo tanto, bueno, pero no comparto contigo de que la izquierda se hostigue, no para nada, no es así. Creo que las circunstancias han dado y lamentablemente siempre se ha tomado la réplica con un poco más con el sector nuestro que con la derecha, eso está claro. Está bien, concejal Cuitiño, usted va a llevar candidato a alcalde en Puerto Montt, va a llevar candidato a gobernador, pasado el plebiscito, porque ya aquí se da por hecho que se gane la prueba, va a llevar candidato constituyente. ¿En qué está el Partido Ecologista Verde? Ya que usted se retiró del Frente Amplio, ¿qué está aquí en el caso de Puerto Montt, concejal Cuitiño? Bueno, nosotros vamos a comenzar un proceso de formación respecto a candidatos, formación en términos también de la nueva Constitución, y en eso está el Partido Ecologista. Nosotros estamos, incluso todos los concejales, que somos muy pocos a nivel nacional, estamos haciendo talleres de formación política para precandidatos, y en eso estamos. Simplemente no, por ejemplo, acá en Puerto Montt no tenemos, todavía no hemos analizado, ni tampoco todavía no hay ninguna confirmación de que exista alguien como candidato a alcalde o a gobernador. Pero no, o sea, siempre hemos sido nosotros de bajo perfil, trabajamos, sí, pero creo que también, como concuerdo con Alejandro, que los partidos tienen un desafío tremendo de poder incluir organizaciones sociales independientes dentro de los partidos políticos, y eso nosotros estamos muy abiertos a recibir a estas personas y poder también no solamente recibirlo como un cupo, sino que más bien poder capacitarlos dentro del área de los profesionales que nosotros tenemos, que dentro del partido tenemos unos abogados, ¿cierto?, profesores, y eso vamos a ocupar nosotros en la plataforma de que los candidatos vayan de manera honesta, transparente, y que no vayan por popularidad, que muchos candidatos concejales quedan por popularidad, y otros candidatos van por intereses económicos. Entonces, ahí es el dilema que existe. Es el problema de por qué la gente está pidiendo nueva constitución. Es porque la gente está aburrida de la corrupción. El manejo de los partidos políticos por sobre el bien común. Creo que ese es el tema, más allá de que si apruebo o no, es porque lamentablemente los diputados y senadores han sido, no digo todos, pero ha habido corrupción dentro del Congreso y no han llevado, ¿cierto? No han llevado lo que la comunidad quiere. Entonces, ¿cuál es la vía que quiere la sociedad ahora, entre comillas? Es que haga una nueva constitución para poder algo que no han cambiado los diputados. Entonces, yo creo, en mi punto de vista, que necesitamos diputados, concejales, alcaldes, de que estén realmente comprometidos con la comunidad, si no, no tendríamos todos estos problemas. Don Jorge Muñoz, usted preside un partido que es importante, el Partido por la Democracia. La oposición es tan complicada. Entiendo que están haciendo un esfuerzo por estar de manera unificada, por de pronto al plebiscito, pero después vienen unas elecciones. Usted va a llevar candidato a constituyente, a gobernador, a alcalde. ¿Cómo está el tema electoral en el PPD, Jorge Muñoz? Mira, nosotros vamos a llevar candidatos en toda la región, en concejalas y concejales. Bueno, el PPD va a llevar, la idea es llevar por lo menos una candidata en cada comuna a nivel nacional. Estamos degradados como feministas, además, ¿no? Así que las tenemos todo al PPD. Se ríe el diputado, se ríe el diputado. El RN igual diputado, ¿no? Así es. Ya, me parece muy bien. Aquí ya estamos, aquí el machismo de los tiempos de Hardy ya murió acá. Aquí estamos, eso está en el pasado, eso. Está en el pasado ya. Sí, y vamos a llegar candidatos, por lo menos unos 7 candidatos a alcaldes en la región. Provincia de Osorno, provincia de Yanquihue y provincia de Chiloé. Constituyente igual tenemos ya una carta más o menos ya conversada y avanzada.
y gobernador regional también. Así que, por lo tanto, tenemos nuestra gente a disposición. Jorge, yo sé que falta harto para las presidenciales, pero por deporte hay dos candidatos que están en la pole position, como se dice. Joaquín Lavín, que hoy día se está vistiendo socialdemócrata, una cosa bastante curiosa, pero bueno. Está Daniel Jadwe. El diputado, es su candidato al diputado. Y está Daniel Jadwe del Partido Comunista. ¿Usted está dispuesto a votar por Daniel Jadwe? Yo estoy dispuesto a votar, como siempre lo he hecho disciplinadamente, por el candidato del pacto. ¿Por el candidato de qué? Del pacto o del conglomerado político al cual pertenezco. Y eso aún no está definido. Jadwe, si bien es cierto, fue el candidato, pero es un candidato más de los otros que también con seguridad van a surgir. ¿Usted votaría por Daniel Jadwe? El PPD, y particularmente yo, espero que Jadwe junto con otros candidatos, ¿cierto?, se sometan a una primaria, para que legítimamente podamos votar y ponernos detrás del candidato ganador. ¿Usted votaría por Daniel Jadwe, Jorge Muñoz? Por supuesto, si él es el candidato electo del conglomerado, okay. No tengo a mí lo que menos me asusta, así con esta política del terror que usa la derecha, de que el Partido Comunista, más me asusta el compañero Katz del Partido Republicano y otros más. Okay. Me dan terror. ¿Usted leyó el informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre Venezuela? No lo he leído, pero Venezuela, yo lo he dicho en otros programas, para mí Venezuela es una dictadura de pe a pa, no tengo... ¿Usted sabe la cantidad de miles de muertos que ejecutaron los organismos paramilitares? Sí, la cantidad de torturados, y usted sabe que... No solamente en Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. Usted sabe que Daniel Jadwe descalificó a la expresidenta Bachelet en el año 2019, en agosto del año 2019, cuando ella entregó un informe muy duro con respecto a Venezuela. La acusó que ella, por una parte, dijo las peores epítetos. Un Daniel Jadwe que apoya la dictadura. Él habló como precandidato o habló como comunista. Quiero terminar. Daniel Jadwe es el mismo, porque la gente no tiene distintos sombreros, somos lo que somos. Que tienen como paradigma a Cuba y a Venezuela. ¿Usted está dispuesto a votar por Daniel Jadwe, Jorge Muñoz, presidente del PPD? No, a ver, pero te quiero hacer la aclaración. Yo reafirmo lo que tú me preguntaste adelante. Si él es el candidato a futuro con un programa de gobierno, ¿cierto?, constituido por todas las fuerzas políticas, claro que voy a votar por él. Cuando le preguntaron eso, lo más probable es que no, por lo que recuerdo, no era ni precandidato ni nada, así que por lo tanto responde como comunista. Él tendrá que hacerse cargo responsable de sus palabras. ¿Dónde están las convicciones? Ahora, perdóname, pero déjame decirte una cosa. Aquí no se trata de empatar, porque si nos vamos a la vereda al frente, un candidato como el señor Lavín, pinochetista, que trabajó en el régimen, que amparó y desconoció hasta muchos años después el tema de los derechos humanos. En fin, por lo tanto, no se trata de empatar, pero yo me pregunto, ¿es igual o peor que la figura de Jadwe? Aquí me da lo mismo que sea Jadwe o cualquier otro. Es que ¿sabe por qué le pregunto a usted qué pasó con esa socialdemocracia? ¿Dónde están las convicciones? ¿O es solamente poder por el poder? Eso es lo que tal vez se pueden preguntar los chilenos. Pero bueno, estamos hablando de poder por el poder, Jadwe. Yo creo que cuando se le presenta un programa a Chile, los chilenos decidirán por quién quiere votar. Puede ser que ese programa lo encabece Jadwe o lo encabece Vidal, Pancho Vidal de mi partido, o Heraldo Muñoz, o el senador Monte del PS, o algún DC, no lo sé. Pero insisto, hay varias cosas que deberíamos nosotros considerar y que yo voy a considerar. Primero, que sea un candidato que sea electo ojalá en unas primarias. Segundo, que el candidato tenga un programa de gobierno articulado y estructurado por el conglomerado político, ¿cierto? Y tercero, que obviamente sea un candidato que sea transversal, porque nosotros necesitamos gobernar con todo y todas las chilenas, así que por lo tanto no me complica para nada el nombre. Allá, todos tienen sus pecados en política, así que los pecados de Villo en todos lados. No, si esto no es un tema religioso, no es un tema de pecado. Don Alejandro Santana, ¿quién entiende a Joaquín Lavín? Claro. Un hombre que estuvo en Chacarilla, un hombre que sacó el famoso libro de la Revolución Silenciosa, un hombre que partía a Londres a buscar a Pinochet, un hombre que después fue alcalde por acá para allá, que inventó nieve, hoy día se ve que es socialdemócrata. ¿No cree que la figura de Joaquín Lavín es una figura camaleónica,
que al final del día tiene las cosas que los chilenos están un poco cansados, Alejandro Santana, de que se van acomodando en función de los matinales, van en función del poder, en función de la curia, de los 40 segundos. ¿No cree que ahí estamos debilitando la democracia, la estamos degradando, cuando se requieren tal vez políticos con más convicciones? Bueno, primero decir que te faltó, fue un hombre que estuvo a 30.000 votos de ser presidente de Chile cuando compitió con Ricardo Lagos. Y en consecuencia, con su historia, él estuvo cerca de ser presidente. Y yo tengo la impresión de que Lavín, que no es mi candidato hoy porque nosotros vamos a competir en una primaria, Renovación Nacional va a proponer candidatos a esa primaria, y será la democracia interna de la coalición que determine quién va a ser el candidato presidencial. Pero obviamente Lavín ha ido evolucionando. Hay algunas cosas que son más comprensibles que otras, o menos comprensibles que otras, si se quiere llamar así. Pero también creo que Lavín entiende que hoy día, y por eso está en el apruebo, que Chile ha ido cambiando y que hay que ir evolucionando. Y si tanto la responsabilidad que se le carga de haber sido parte de el régimen de Pinochet, él entiende que los políticos, a mi juicio, tienen la opción también de ir haciendo propuestas distintas e ir también reconociendo sus errores. Yo he escuchado a Lavín también decir que él se arrepiente o que lamenta las situaciones que pasaron en el gobierno de Pinochet y que lo desconocía, es lo que yo me acuerdo haberle escuchado en algún minuto del tiempo. Pero él hizo una propuesta hoy día, una propuesta que está bien ranqueada, podríamos decir, que si las elecciones fueran el próximo domingo sería el próximo presidente de Chile, y eso no lo podemos desconocer, pero sin lugar a dudas, creo que todavía el proceso tiene un tiempo, todos los partidos van a proponer, ¿cierto?, su candidato en sus primarias. Yo lo que siento, Javier, bien tú lo dijiste, uno toma posiciones sobre una situación con el traje de candidato o sin el traje de candidato. O sea, si uno rechaza o no rechaza lo que pasó en Venezuela, no puede tener dos discursos en un minuto del tiempo y después en otro por conveniencia electoral. Yo creo que en eso no hay doble estándar. Y la verdad que si Daniel Jadwe termina siendo el candidato de la coalición opositora, yo en lo personal lo lamentaría mucho porque creo que hay una centro izquierda que ha aportado mucho en el país y lamentaría entender explícitamente que esa centro izquierda desapareció producto de la polarización de la izquierda más radical de Chile. Y efectivamente hay un riesgo, y es un riesgo que al final termine siendo Jadwe, que termine siendo un candidato que nadie quiere, pero de verdad es el único que puede hacerle pelea al candidato de la centro derecha. Entonces, ahí hay un tema de fondo que me imagino Jorge tendrá que resolver en los próximos meses junto con sus otros compañeros de coalición. Quiero decir algo, Hardy, perdona, no es parte de la pregunta que me hiciste. Yo ayer estuve en un programa con el diputado Espinosa y le preguntaron sobre este tema de la acusación constitucional. Él lo dijo con toda claridad que él no estaba de acuerdo con la acusación constitucional ni de Mañalich ni de Víctor Pérez. Una razón muy simple, porque cree que no existe el mérito suficiente y sobre todo el de Pérez porque venía recién llegando a su cargo. Y por otro lado, quiero también decir que en el caso de las próximas elecciones que van a haber en nuestro país, y por otro lado, hay un estudio que te lo voy a mandar, Hardy, después en privado, o sea, te lo voy a enviar porque que hace referencia en nuestra región de los lagos. Y hoy quiero decirle que dentro del orden de prioridades, el cambio de la Constitución está en el lugar número 14. O sea, hay 13 prioridades antes para la gente diciendo qué es lo que usted requiere, digamos, para el día de mañana, para mejorar sus condiciones. Y obviamente que las 13 primeras... diputado? No tiene, si no es una encuesta, no tiene que ser encuesta. No son encuestas. Si no tienen que ser encuestas. Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Yo no creo en las encuestas. Todas las encuestas que son públicas son encuestas tendenciosas que van a mostrar el resultado que el candidato o la persona que lo mandó a hacer quiere que se conozca. Hay otros estudios que son para poder hacer políticas públicas, para poder revisar la situación de la región o el país que se representa, son de trabajos para poder focalizar mejor. Y yo le estoy diciendo que ese trabajo, ese es un trabajo que le quiero hacer su comentario. Puede ser que usted tenga otro y que tenga que la Constitución es la prioridad de... ¿Cuáles serían las tres principales prioridades, diputado? ¿Perdón? ¿Cuáles serían las tres principales prioridades para los habitantes de la región de los lagos? Pensiones. Me llamó la atención que el tema medioambiental está en tercer lugar, ¿ya?
y seguridad. Está en el segundo lugar. Eso era el peor. Después el empleo estaba en el cuarto lugar la salud lo más probable igual. Y salud estaba en el quinto lugar. No me acuerdo bien, pero yo me acuerdo perfecto que me llamó la atención el tema de el proceso constituyente o el cambio a la Constitución. Entonces, yo creo que todo esto está en desarrollo. Esta es una película, no es una foto. Y como dije, este proceso, si se gana la prueba, está empezando. No está terminando. Está recién empezando, porque yo creo que al final del día esto se va a definir el día que se elijan los constituyentes, que es el mismo día que se van a elegir los alcaldes y concejales. Y por otro lado, tú antes lo dijiste también, Hardy, de hecho de la derecha, y hablabas de Rodrigo Buenroy, yo le quiero decir, con Rodrigo, vemos que la modificación de la Constitución, él es partidario de hacerlo a través del proceso constituyente, no es partidario de hacerlo a través de la institucionalidad actual, pero yo les quiero decir algo. Tenemos y queremos lo mismo para Chile, y nuestras prioridades y nuestra focalización de objetivos de cómo contribuir a la sociedad es exactamente la misma. Miren lo que le estoy diciendo. Hay alguien que cree que el proceso hay que hacerlo a través de un cambio del proceso constituyente y otro que lo quiere hacer a través de la institucionalidad actual. Pero no nos diferencia el fondo, que es lo que le importa a la gente. Y por eso dije, si esto pasa por el proceso constituyente, que aquí, yéndome a lo que dice Juan Carlos, Jorge, que esto ya está escrito, porque efectivamente hay tendencias, encuestas, en fin, que así lo dicen, tenemos que sentarnos a trabajar sobre eso después que estén elegidos los constituyentes, porque ahí parte el proceso de verdad, y donde seguramente va a haber decepciones por parte de la gente, porque hay gente que cree que con el cambio de la Constitución se van a modificar o se van a mejorar varias cosas que no es necesario en el cambio de la Constitución. Pero eso se va a ver el día que se inicie este proceso, que se va a iniciar igual, y si gana el rechazo, se va a iniciar igual porque vamos a tener un mandato en el Congreso Nacional para hacer las reformas que se tienen que priorizar. Jorge Muñoz, para ir cerrando, hay un desafío doble para las oposiciones. Mucha participación, que eso le da sin duda mayor legitimidad, ¿cierto?, en este contexto de pandemia. Y segundo, que usted motive mucho, que se dedican a la campaña, es un desafío de los partidos de la oposición, ¿no, Jorge? Bueno, es tanto de los partidos como lo personal, del vecino, la amiga y de todas las personas que quieren hacer un cambio radical en nuestro país, una nueva carta de navegación. Yo creo que, insisto, que va a haber una buena participación, vamos a llegar sobre un 65% del padrón. Se va a ganar. ¿O en la región? No, a nivel nacional, a nivel nacional. Acá en la región, yo creo que acá en la región igual va a haber, o sea, sin duda. Lo que pasa es que sin duda que va a haber mucho más electores que para una municipal. Aquí, esta es una elección que la gente lo cataloga tan importante como fue el plebiscito sí y no. Está a ese nivel. Por lo tanto, no se va a elegir a un alcalde, ni a un diputado, ni a un senador. Se va a ir a votar, ¿cierto?, por una condición de apruebo para, ¿cierto?, generar una nueva constitución y una convención constituyente. Por lo tanto, el encanto de esto, lo histórico, lo que significa al final de este ciclo político que estamos viviendo, porque creo que con esto, en lo particular, con una nueva constitución termina definitivamente la transición política en Chile. Nace o se le da vuelta la página y comenzamos una nueva vía, digamos, republicana. Así que creo que va a haber mucha gente, Hardy, tengo confianza de eso. Creo que a nivel nacional vamos a superar el 65%, por ahí vamos a andar. Así que, por lo tanto, la gente, si tú me preguntas, con la gente que yo he conversado, con la gente que hemos hecho campaña, con los activistas digitales, con la gente que uno se encuentra en la calle o con la gente que uno habla por teléfono, yo te diría que de 10, 7 van a ir a votar. Y eso es una realidad que cualquiera de ustedes puede hacer ese ejercicio y creo que les va a significar y les va a responder lo mismo. Juan Carlos, lo mismo, este doble desafío. Mucha participación, que la gente pierde el temor por el COVID, en fin, hablando con la pandemia, no de otros factores. Y que en el caso suyo, que la prueba sea una alta votación, no hay un poquito de optimismo, de triunfalismo, mejor dicho. El otro día la portada del T-Clinic era muy bueno, donde aparecía la Vico Longueira, decía, la izquierda está en la resaca, nosotros estamos trabajando.
Porque por un lado uno ve a la oposición peleando, ya vemos a Camila Giles peleando con George Jackson, en fin, ve a Heraldo Muñoz acojado y leyéndole a la prensa. ¿No hay un poquito de triunfalismo, Juan Carlos Cuitiño, en la prueba? No estoy diciendo que haya un triunfalismo, sino que lo que yo me refería desde un inicio es que estamos en un proceso de participación ciudadana y las ciudades, los países, creo yo, como así han habido en otras situaciones, que van evolucionando. Es una concepción diferente, una evolución de conciencia diferente. Imagínate que ahora, como decía el diputado, el tema ambiental está en el tercer puesto de interés social. Lo mismo pasa con la encuesta que hemos realizado dentro de la Municipalidad de Puerto Montt, de cuáles son las prioridades de la ciudad de Puerto Montt, y entre ellos está efectivamente el medio ambiente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser, más allá de los números de candidatos, es trabajar con las bases sociales. Si nosotros trabajamos con las bases sociales, nosotros estamos en un proyecto de cuántos candidatos vamos a llevar. Estamos en un proyecto social de base donde se vaya articulando y donde se vayan ganando las confianzas, porque es muy fácil tomar un candidato y hacerlo como se acostumbra a hacer desde los laboratorios. Se levantan candidatos. Yo te voy a dar el ejemplo mío. Yo, la verdad es que no pensaba ser candidato a concejal. Yo llevo muchos años trabajando en la base social. No me interesaba ser concejal. Entonces, la gente no me votó porque parecía en un momento de la televisión. A mí la gente me votó porque me vio en la calle desde mucho tiempo en Puerto Montt. Y obviamente tampoco tenía los recursos económicos, no tenía un padrino político. Entonces nosotros, las personas que son de las bases sociales, peleamos de manera desigual. ¿Cómo hacemos que la política sea verdadera, que sea optimista, que sea real, que no haya intereses económicos? Si aquí el problema es la corrupción. El problema de ahora es el padrino político, que si tú me das apoyo, yo te voy a apoyar dentro de las votaciones. Si yo voy al lado tuyo como alcalde y concejal, dentro del consejo yo voy a aprobar todo lo que tú digas. Eso no puede ser. Y eso es lo que pasa hoy en la comuna de Puerto Montt, que se votan los proyectos a base porque me dio Lucas o me dio la publicidad. Y eso es lo que nosotros creo que debemos cambiar. Puestos políticos hay. Entonces, yo creo que hacer un llamado a que cambiemos la concepción de cómo desarrollamos la política en Chile, de que todo el sistema de fiscalización, contraloría, que todos los funcionarios públicos estemos ahí abiertos a la fiscalización, que no nos enojemos porque lo estamos fiscalizando. Está bien. Diputado Santana, el concejal me emplea una palabra que me gusta, dice construir confianza. Muchos están planteando que es probable que no solamente estemos en Chile viviendo un cambio de ciclo político, algunos plantean que a nivel planetario estamos viendo un cambio epocal, así como se pasó el Renacimiento a tiempos modernos, en fin, estamos en un cambio potente con la tecnología, con las demandas, con los anhelos de los ciudadanos. Lo cual es que hay que estar atentos a eso, todos nosotros, ¿cierto? Y especialmente usted que ejerce liderazgos políticos y sociales. Pero lo que es mi impresión siempre es que la derecha está como poniendo el temor, como que la derecha siempre está asustando, siempre que esa sensación que la derecha está refractaria al cambio, y sin duda que en el mundo están pasando cosas, y no solamente en Chile, como decía Jorge Muñoz. ¿Cómo tengo una derecha efectivamente, con esto se dice, para ir cerrando un poco el programa, de construir confianza, porque al final del día, nosotros vivimos en la región de los lagos, usted vive en Castro, nosotros en Puerto Montt, en fin, habitamos el mismo territorio, más allá de la diferencia que podamos tener. Hardy, antes de responderte, ¿cuántas personas, cuál es el padrón de Chile, de dijiste al inicio, de votantes? 14.300.000 personas pueden votar. Ya, o sea, lo que dice Jorge es que va a votar más gente que la elección presidencial última. La última elección votó el 49.7%. En este plebiscito va a votar más gente que la última presidencial. En la presidencial votaron 7.200.000 y algo mil. No, votaron 6,9 millones de votos. 7 millones y fracción votaron. Bueno, ya estamos por los 200.000. Yo creo que va a votar más gente, efectivamente. Va a votar más gente. Así es.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero sigamos, yo quiero decir, no es que me sorprendía porque me quedé dando vuelta a la cifra del 65%. La verdad que sería, no sé, es difícil de predecir, pero si llega a ser así, bueno, sería algo histórico, sin duda. A ver, yo he escuchado con harta atención a Juan Carlos y su forma de expresar sus ideas, y a mí me parece que él desarrolla su idea mucho del corazón, de lo que él quiere, cómo sea la política, de la integración, ¿cierto?, de las comunidades, de las organizaciones. Él habla de que han existido hechos que obviamente ríen con lo legal y que existen malas prácticas en política, existen malas prácticas tanto también en la política como también en el ámbito privado. Pero yo creo que ese proceso lo queremos todos, Juan Carlos, perdón. Yo siento que la gran mayoría de los que participamos en política no tenemos un fin de aprovecharnos del cargo. Yo lo digo derechamente. Yo creo que es importante que en la política esté gente que entienda de que es una oportunidad para desarrollarse y también para desarrollar. Y creo que hoy día la gente está mucho más empoderada y que está haciendo link a nuevas miradas y a nuevas visiones. Por lo tanto, es importante la renovación en política cada cierto tiempo. O sea, yo soy absolutamente partidario. Yo creo que hay que renovar la política en todos sus componentes, y eso tiene relación a que hay que oxigenar la política. Y por eso que hay oportunidades cada cierto tiempo, que la gente vaya a votar, pero también yo creo que esto no es solo decir que hay que votar por un cambio en la crítica permanente. Yo creo que hay que también proponer un cambio con las propuestas de futuro y con nuevas propuestas que la gente le sea, ¿cierto?, o le gatille. Yo escuchaba también a Jorge. Jorge sin duda tiene mucho más forraje que yo en política, porque tiene ahí harto ímpetu, harta fuerza. Uno está todavía en el ámbito amateur al lado de Jorge. Uno en esto todavía no tengo la primera, ¿cómo se dice cuando le sacan el cortan el pelo a los corderos? Todavía no soy la primera esquila. ¿No? Lo que pasa es que el diputado Santana nos viene de la guerra de los 80, ¿no? Nosotros algunas cicatrices tenemos. Por eso le digo, yo soy respetuoso. Yo soy respetuoso de todo. Mire, creo que yo también, y debo reconocer, disculpa, un segundo, debo reconocer en el diputado Santana un excelente parlamentario y un muy buen político. A mí su figura me representa a comparación de otros parlamentarios de la zona. Te lo digo. Bueno, muchas gracias. Pero mire, yo lo que le quiero decir con esto termino, Jorge. Tenemos un gran desafío como país, con un plebiscito por delante en un par de días más. El resultado para mí es la primera derivada que se define en la segunda derivada, que es el tema de fondo, que son los constituyentes. Y ahí hay una oportunidad, Juan Carlos, hay una oportunidad en tu partido, en tu coalición o en tu sector, para hacer propuestas a la comunidad, y la gente decidirá si mayoritariamente creen que son los correctos para poder hacer el cambio de la Constitución o escribir la nueva Constitución. Yo temo, y esto no es porque esté en contra de Juan Carlos, yo creo que esto se va a concentrar como siempre se ha concentrado en los últimos, no sé, ahí Hardy, que es un historiador nato de la política y de la historia de nuestro país, nos podrá decir. Pero creo que no va a cambiar mucho la historia. Yo creo que los constituyentes, al final, que van a ser electos, van a ser de las grandes coaliciones políticas. Y la representación de los constituyentes va a ser muy parecida a la que hay en el Congreso y en el Parlamento. No va a ser distinta a eso. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que transmitir un mensaje a la gente que aquí no estamos ante el fin del mundo, ni estamos para ganarnos el cielo o irnos al infierno. Este es un proceso legítimo, que es parte de un acuerdo político, legítimo. Pero al final del día, hay temas que se resuelven no por la vía constituyente, se resuelven por la voluntad, se resuelven atacando los abusos, se resuelve haciendo modificaciones ¿para qué? Para que tengamos mayor equidad social en nuestro país. Y en eso estamos todos. Y por eso dije, y lo digo con mucha convicción, si revisamos la historia de cada uno de nosotros que estamos acá, son muy parecidas. Nadie proviene, ¿cierto?,
nadie proviene. Yo nací en el Hospital de Castro, estudié en la Escuela 1, en el liceo, papá normalista, mamá dueña de casa, y con mucho esfuerzo me pude educar y efectivamente tuve suerte en la vida y me fue bien después de lo profesional. Y quizás fue la única cosa que encontraron buena para mí para ofrecerme ser candidato a diputado por Chiloé cuando no había candidato a diputado por RN. Pero pucha que lo hago con entusiasmo, y yo lo que quiero es lo mejor para nosotros, para la gente, para la familia. Si nuestras familias viven en la región de los lagos, la familia nuestra también ha sido afectada por la crisis del COVID. La familia nuestra también, cierto, está en riesgo inminente de poder perder su trabajo. No pertenecemos a una élite que está en otro lugar, pero mayoritariamente no está en Chiloé ni está en la región de los lagos. Así que yo creo que al final del día nuestros matices, nuestras visiones son legítimas. Luchemos para que la gente mayoritariamente se convoque para nuestras visiones, pero no digamos que es ilegítimo la visión o la mirada que tiene nuestro contrincante en política. Está muy bien. Queremos agradecerle a los tres, Juan Carlos Coutinho, Jorge Muñoz y el diputado Santana. Estamos viviendo un periodo muy complejo. El 18 de septiembre se cumplen 210 años de la República de Chile. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde se reunió en un cabildo abierto Santiago 400 vecinos, la mayoría de ellos criollos. No era por la independencia en ese primer día, era porque José Bonaparte tomó el poder de Fernando VII y lo que hicieron los criollos era declararle lealtad al rey Fernando VII, hijo de Carlos IV. Pero a partir de allí se construyó la semilla para ir construyendo efectivamente una república, la cual hubiera democracia. Ese país, ese tiempo, tiene era más chico, de Cotemoc, el Biobío. Si luego recordemos que dependía del virreinato del Perú. Fue una república nueva. Lo que estamos viendo ahora es una pandemia, tendremos un plebiscito. Este espacio aquí en Agenda Abierta es para que efectivamente hablemos de nosotros, de lo que ocurre en el sur de Chile. Lo hacemos con muchísimo afecto y con el mayor de los respetos. Que tengan una buena semana, que se celebren tranquilamente el 18, porque queremos salir de la cuarentena en Puerto Montt. Yo sé que los chilotes se cuidan harto, y aquí será tarea de todos nosotros que efectivamente las cosas anden mejor. Que tengan un gran 18 de septiembre. Muchas gracias a todos ustedes.